Gracias por estar acá. Mi nombre es Lilian Fernández y quiero darte la bienvenida a Abundancia Espiritual. Un momento para reflexionar en temas que serán un aliento para el alma. En un mundo convulsionado, sabemos que únicamente en Dios encontraremos refugio. Quédate con nosotros que estaremos tocando un tema sumamente interesante. Nuestro estudio del día de hoy se llama Corazones Heridos. Estaremos viendo cómo poder soportar el dolor, aquello que nos ha dejado marcados para el resto de nuestras vidas, todo a la luz de la palabra. Espero que sea de bendición para tu vida y que te puedas quedar conmigo hasta el final. Bueno, vamos a darle inicio al tema del día de hoy, que como ya escucharon, lo llamé Corazones Heridos. En este día pues vamos a hablar de las pruebas, dolores, enfermedades etcétera, que muchas veces nos ha tocado atravesar. Es evidente e inevitable que muchas veces nos va a tocar pasar por lo menos una de ellas. Y muchos podrán decirme, bueno, a mí me ha tocado pasar pruebas, dolores, pérdidas de un ser querido, y todas esas pruebas, todos esos dolores los llevo en el corazón. Pero aquí la pregunta, ¿cuánto nos ha cambiado el dolor? ¿Por qué esa pregunta? ¿Cuánto nos ha cambiado el dolor a nuestra relación con el Señor? Porque tristemente muchas veces cuando nos ha tocado pasar un dolor o enfermedad o algo que realmente nos ha marcado, porque muchas veces pasamos enfermedades que son pasajeras, que por ejemplo gripes o enfermedades que no nos han dejado nada, ninguna marca en nuestro cuerpo, pero hay enfermedades que lamentablemente para algunas personas han dejado huella. O quizás, como les decía, la pérdida de un ser amado que inevitablemente ha dejado una marca en el corazón que no vamos a poder borrar nosotros tan fácil. Pero como les decía al principio, mi pregunta era, ¿cuánto te ha alejado del Señor esa prueba que te ha tocado vivir o que estás viviendo? ¿Cuánta culpa le podemos echar al Señor por todo lo que nos pasa? Porque muchas veces yo he escuchado sobre todo personas que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me tocó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufrí o cuando perdí esta situación? ¿Dónde estaba Dios? Dios ha estado siempre con nosotros. Y Dios nos dejó dicho en su palabra que en este mundo tendríamos aflicción, que no iba a ser fácil, pero también nos dijo que no nos preocupáramos porque Él había vencido al mundo. Entonces, el tema que yo quiero que ahondemos un poquitito, no quiero extenderme mucho, es el siguiente. En base a la palabra de Dios, cómo nosotros podemos superar esos dolores. Y para eso quiero que leamos Levítico 21:10. Vamos a empezar con este texto. Dice, y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza, haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Y muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver este texto con lo que estamos viviendo? Y según la palabra y los estudios dicen que los judíos en los tiempos antes de Jesucristo, ellos cuando pasaban un dolor, cuando tenían una pena, cuando algo les aquejaba, rasgaban sus vestiduras y se cubrían de silicio. Silicio es ceniza, podemos traducir que era ceniza o puede ser que haya sido tierra, pero ellos se cubrían con eso para mostrarle al mundo que ellos llevaban un dolor, que estaban heridos, que estaban preocupados, que llevaban algo que los había marcado. Ahí ese texto. Y lo que vamos a seguir estudiando en base a ese texto, y quiero que lo volvamos a leer porque quiero que le pongan bastante atención, y sería bueno que si tienen un lápiz y papel puedan tomar nota de los textos y después ustedes por su lado también pueden hacer sus estudios, porque yo sé que el Señor va revelando a cada uno conforme a la necesidad de sus hijos.
Volvemos a leerlo y dice Levítico 21:10. Y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Y como les había dicho, en los tiempos antiguos, eso era la señal de que estábamos sufriendo, de que las personas estaban sufriendo. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida hoy? ¿Qué nos mandó al Señor? Que no volvamos a rasgar nuestras vestiduras. Que ese dolor que nos está quejando, no tenemos por qué andar por el mundo mostrando una cara de tristeza, una cara, miren, estoy sufriendo, me pasó esto, me pasó aquello, pobre de mí, ténganme lástima. No, porque el Señor venció el mundo. Todas las situaciones, porque como dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido el mundo. El Señor venció el mundo. Entonces, todas esas aflicciones, Él nos promete llevarlas y no nosotros. Entiendo que nos deja marcados, entiendo que nos deja cicatrices. Y yo se los puedo decir, yo perdí un hijo cuando tenía 24 años. Él se acostó y no se levantó, pero en ningún momento, y la gloria sea para el Señor, yo culpé al Señor. No había razón para que mi hijo se fuera. En mi mente no la había, pero sí logré entender, o el Señor logró poner en mi cabeza que todo fue por un plan perfecto para la vida de mi hijo. Dios no nos va a dar pruebas que nos pueda lastimar. Dios no nos va a mandar situaciones para herirnos y dejarnos tirados en el piso y con las vestiduras rasgadas. No, Él mandó que no volviéramos a rasgar nuestras vestiduras porque Él estaba con nosotros para llevar esos dolores. Y también quiero que leamos 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido. Escuchen esto que tiene un hilo conductor con el texto anterior. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas y su luz a su luz admirable. O sea, somos sacerdotes del Señor. Somos sacerdotes en la tierra. ¿Y qué mandó a decir el Señor a sus sacerdotes? Que no rompieran más sus vestiduras. Él más que nadie sabe qué dolor llevamos, qué carga nos podemos tener en este momento si la estamos recién pasando y no sabemos cómo vamos a salir de ese dolor, cómo vamos a salir de esta enfermedad, o esta enfermedad nos dejó marcados, porque es así, pero Él tiene una salida para cada uno, como la tuvo conmigo, como tuvo esa misericordia conmigo, que me dio una paz que sobrepasó todo entendimiento. Y no voy a decir que superé el dolor, no voy a decir que yo ya no tengo ese dolor. Claro que lo voy a llevar hasta el último día de mi vida, pero no es un dolor que lleve las vestiduras rasgadas, es un dolor que llevo en mi corazón, es un dolor que ya tiene una cicatriz porque Él se encargó de cicatrizarlo, que ese corazón ya no está sangrando, que yo no tengo por qué llevar una cara de sufrimiento al mundo, que me tengan lástima. No, al contrario, debo de llevar un testimonio, debo de llevar un consuelo a la gente necesitada. Yo sé que en este momento hay muchos necesitados. Yo sé que quizás hay muchas madres que pueden escuchar este mensaje y espero que este pequeño testimonio les llegue a su corazón, que se acerquen al Señor, que el Señor es el que nos da la fuerza para seguir, que Él nos prometió que nos iba a dar una paz que sobrepasara todo entendimiento, pero para nosotros adquirir esa paz, debemos de ir a Él y pedírsela. Él no nos va a dar nada que nosotros no pidamos. Él nos prometió darnos paz. Él no nos hirió. Él no nos quitó algo porque quería lastimarnos. Era parte de su plan para sus hijos. Y recuérdense que aunque hayan sido nuestros hijos en la tierra, son hijos primero del Señor. O sea, el plan era individual para ellos. Y Él se va a encargar de poner en nosotros esa cicatriz, esa curita en el corazón que nos va a poder
permitir seguir caminando sin que llevemos arrastradas cadenas de dolor con nosotros. Y también quiero que leamos 2 de Corintios 4:1 y dice: por tanto, pues, que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos el ministerio de ser sacerdotes en la tierra del Señor y no debemos de desfallecer por ninguna razón. Debemos de fortalecernos en el Señor. Él nos da fortaleza. Él nos da esa fuerza que necesitamos para seguir, sea cual sea el dolor. Y yo creo que para nosotras las madres, y como se riega por todo el mundo, no hay dolor más grande, no hay dolor más grande que superar la muerte de uno de nuestros hijos. Porque hemos pasado por otras circunstancias. Yo pasé por divorcios, por pérdidas de trabajo, por enfermedades, que puedo decir que el Señor hizo milagros en mi vida, muchas cosas, pero nunca han superado el dolor de haber perdido mi hijo. Y lo digo como se dice en la tierra, de haber perdido un hijo. Yo no perdí un hijo. Simple y sencillamente mi hijo se adelantó a la presencia del Señor, porque ese era el plan que había para el alma de él, porque yo no era dueña de su alma. Yo no vine a morir a esta tierra por mi hijo. Fue el Señor Jesucristo el que vino a entregar su vida para que nosotros fuéramos salvos por él. Y el Señor no nos prometió llegar a la vejez a todos. Todos tenemos una fecha de caducidad que no la sabemos. No sabemos si somos nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, no lo sabemos. Es por eso que debemos estar agarrados de la mano del Señor y esperar que cuando llegue a nosotros cualquier situación que pueda darnos duro en el corazón, que pueda herirnos, sabemos que podemos salir avantes, pero con la ayuda del Señor. Solos no podríamos hacerlo. También vamos a leer Hebreos 12:2 y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice este texto tan grande? No hay sufrimiento más grande que el que él llevó a la cruz del Calvario por todos nosotros. No hay sufrimiento más grande que los vituperios que él tuvo que pasar por nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Reclamarle a él por lo que nos ha pasado cuando él vino a derramar hasta la última gota de sangre por nosotros. Y quiero que volvamos a leer el texto, porque a veces leemos textos muy rápido o no analizamos. Por eso les había pedido que si tienen la oportunidad de anotarlos, sería bueno, porque después ustedes los pueden leer. Y dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él soportó esa cruz, él llevó ese dolor por nosotros. Entonces, cuando nos toque pasar un dolor, que entiendo que es fuerte, que muchos pueden decir es fácil decir cuando no estamos ahí, y yo lo entiendo. Hay muchos dolores que quizás todos los manejamos de diferente forma. Yo puedo decir, yo superé esto. Alguien me puede decir, yo no he podido superarlo. ¿Qué puedo hacer? Y quizás son personas que están en el Señor y aún no han podido superar un dolor. Posiblemente a alguien se les murió sus padres y eran algo muy especial para ellos. Y sabemos que nuestros padres son especiales, pero ellos, por ley de vida, a veces ellos se tienen que adelantar. Pero cuando se nos adelanta un ser tan pegado como el hijo, a veces es un poquito más difícil llevar el dolor. Y sé que les decía que hay personas que quizás pueden estar viendo este video y no han podido superarlo. Lo único que podemos hacer es acercarnos al Señor, porque Él nos dice que llevemos
todas nuestras cargas a Él, que Él nos ayudará a llevarlas. Es necesario que nos acerquemos al Señor, que escudriñemos su palabra. Ahí está el consuelo, ahí está la verdad. Yo puedo sentarme aquí hoy y decirle miles de palabras, pero si esa palabra no lleva el respaldo de la palabra de Dios, son palabras vanas y vacías. Por eso es necesario que nosotros por nuestra cuenta escudriñemos, encontremos esa respuesta para no andar por el mundo con nuestras vestiduras rasgadas, porque somos sacerdotes de Dios y Él dijo que no rasgáramos más nuestras vestiduras. ¿Y por qué? Porque Él lleva nuestros dolores por nosotros, porque Él llevó nuestros dolores a la cruz y no fue fácil para Él. Él tuvo que pasar vituperio, Él tuvo que pasar humillaciones, golpes, fue molido por nosotros y aún así superó ese dolor y ahora está sentado a la diestra del Padre esperando por sus hijos, que somos nosotros. También quiero que leamos Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, que les había dicho con anterioridad. Este es el texto y espero que lo lleven en su corazón. Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. No importa la tribulación que estén pasando hoy, no importa el dolor que estén pasando hoy, si llegan a los pies del Señor y ponen esas cargas ahí, Él venció el mundo. Debemos de confiar únicamente en Él y veremos como día a día ese dolor se va, el cuerpo lo va aceptando. Como les decía, nunca vamos a dejar de sentir tristeza por haber perdido un ser amado. Eso no lo vamos a dejar, porque esa es parte de nuestra humanidad. Pero que esa tristeza no nos cambie la relación con el Señor, que no culpemos al Señor por algo que tiene que pasar. Tiene que pasar. Todos nos vamos a ir. ¿Cómo? No lo sabemos, porque no hay una carta escrita de todos los detalles de nuestra vida. Simple y sencillamente debemos de confiar. Recordemos que en este mundo es una lucha espiritual. Lo más importante es no perder nuestra alma por un momento de debilidad, por un momento de culpar al Señor y dar la vuelta y no querer saber nada más de Él. Al contrario, mientras más grande nuestro dolor, que estemos más cerca de Él, porque es nuestro lugar seguro. Es el lugar donde vamos a estar seguros y sabemos que después de haber llorado, vamos a levantarnos como el ave fénix y no tener ya ese dolor como cadenas. Y para terminar, quiero dejarles Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo las promesas. ¿Quieren que lo volvamos a leer? Lo volvemos a leer. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. No hay palabra más linda que la palabra del Señor, porque dice la Biblia que es como martillo que quebranta la piedra, martillo que quebranta esa piedra de dolor, esa piedra de sufrimiento. No dejemos que el enemigo quite nuestra paz, que el enemigo robe nuestra paz y que dejemos de compartir con nuestros seres queridos, porque a veces por llevar cadenas, por llevar dolor, nos olvidamos de que hay seres amados a nuestro derredor que necesitan de nuestra atención, que necesitan de nuestro cuidado. Nuestro ser amado partió a la presencia del Señor. No hay lugar más santo, no hay lugar más seguro que a donde ellos están. Nosotros seguimos en la lucha. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón. Y si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios.
Bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto con un tema muy interesante. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Agradecería que le dieras un me gusta y que también lo puedas compartir con tus amistades y tus seres amados. Y si aún no eres parte de nuestro canal, que puedas suscribirte. Bendiciones.